Estamos arrancando el capítulo número 8 de Dínamo. En 2022 portábamos 100.000 barriles. Se multiplicó por 4 en 4 años. Yo no confiaría tanto en un acuerdo. Yo miraría qué barcos entran, qué barcos salen, qué barcos se cargan. Al-Masady arrancamos que fue impresionante, ¿no? La cantidad de ofertados. Lo mismo con los precios. El aumento de subsidios fue importante en los primeros 4 meses del año, pero debería ser menos significativo. El primer factor que determina eso, el más importante, yo creo, es la inversión en infraestructura. Para mí no se tendría que haber privatizado las represas del Comahue, pero es otra discusión. El super rig para mí son los data centers de inteligencia artificial, que es una industria nueva en Argentina. Mayo ya nos llamó la atención con los precios de energía que tuvimos. Junio vino fuerte. Julio va a estar por el orden un poco más. Y en agosto sí va a bajar. Al gas barato, plano todo el año, debería acceder el sector industrial y el sector residencial debería afrontar el costo de la estacionalidad. ¿Cómo puede ser que la ampliación de la ley de zonas frías, que tiende a concentrar riqueza en sectores que ya tienen riqueza, sea presentado como una política redistribucionista? Buenas tardes a todos, estamos arrancando el capítulo número 8 de Dínamo, este espacio que creamos para discutir un poco sobre política energética, para discutir sobre los distintos temas que integran la agenda del sector de energía, del sector de hidrocarburos. Estamos con Nicolás Arcedo, un habitué de la casa que hace rato que no viene, así que Nico, gracias por venir. Gracias. Nadia Sager, vamos a hablar bastante de lo que pasó con la licitación de Al-Masady, que es una licitación donde el gobierno se propuso instalar 700 megas en grandes baterías y obtuvo una cantidad de ofertas totalmente superior, cerca de 8.300 megas. Así que vamos a entender un poco cómo funciona esa tecnología y cómo sigue hacia adelante. Y Ernesto Díaz, de Rystad Energy, uno de los principales consultores que tiene el sector de oil and gas en Argentina y que sobre todo funciona como un puente natural entre lo que pasa en el mercado global de hidrocarburos y el mercado doméstico. Así que Ernesto, también es un placer. Ahora, Nico, si uno tuviese que rápidamente zambullirse en la agenda de energía, estamos a la mitad del año, ya pasó junio, y uno ve un primer semestre donde la novedad fueron los altos precios del petróleo, del gas natural. Eso de alguna manera obligó a la Argentina, como a todo el mundo, a trabajar sobre el precio en surtidor. Hubo una fuerte suba del precio de la nafta en marzo, y al mismo tiempo le dio a los productores de crudo en Vaca Muerta un ingreso, digamos, un nivel de precios que no estaba en los radares de nadie. Ese escenario parecería haber terminado a partir de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que llevó muy rápidamente el precio del Brent más cerca de los $70 desde los 85, 90, 100, 115 que supo tener a lo largo de este primer semestre. Si tuviese que decir, bueno, lo que viene en el segundo semestre para Argentina en materia de hidrocarburos, en materia de energía, ¿cómo lo ordenarías? ¿Cuáles serían los 2 o 3 ejes que hay que prestarle atención? A ver, en primer término, los precios bajaron después del acuerdo. Vamos a ver cuánto dura el acuerdo. Pero digo, más allá de eso, bajaron a un nivel bastante superior a lo que se venía hablando a fines del año pasado y comienzos de este año, ¿no? Digo, la discusión a principios de este año era un crudo en torno a 60, más o menos $5 dependiendo los analistas. Hoy lo que tenemos es un Brent en torno a 70, 75. Sí. Mercados de futuros lo que indicaría es que ese valor se mantendría a lo largo del segundo semestre. Y eso lo que te determina es centralmente de mantenerse ese escenario, es un precio del crudo promedio entre los 75 y $80 a lo largo del presente año, en el conjunto del año. Eso lo que implica respecto al año pasado son $5.500 millones más de free cash flow para el sector hidrocarburífero para dinamizar inversión. Nico, hace un punto ahí, porque estos son números que creo que sinceramente sos de los pocos que los tiene recontra masticados y los decís. ¿Cómo llegas a esos $5.500 millones de free cash flow para que la industria, para que los productores puedan invertir en Vaca Muerta? O sea, ¿cómo lo desgranás? La cuenta es bastante sencilla, es precio promedio 2025 versus precio promedio 2026, con cantidad de 2025 y cantidad del 2026. Eso lo que te da es un incremento en los ingresos percibidos por el sector significativo, que de todas formas ya venía previendo invertir más, ¿no? Digo, las declaraciones de inversión a Secretaría de Energía que se hacen a comienzos de año, lo que estaban dando, se acaban de publicar, es un nivel de inversiones en torno a los $13.000 millones. Para 2026. Para 2026, y esto se está verificando mes a mes con récord de producción no convencional y récord de producción total de crudo en la Argentina. Pero esos $13.000 millones ya incluyen estos $5.500 millones adicionales que se podrían invertir, no, ¿o no? Esa declaración de las empresas fue previa al impacto de la guerra. A ver, cuando uno ve actividad y ve cantidad de pozos enganchados, el nivel de actividad en Cuenca Neuquina es alto
y se debería ir incrementando en los próximos meses. Manteniendo la trayectoria con la cual venías, este año vas a terminar exportando en promedio 350.000 barriles día. Y a los precios futuros de hoy, eso lo que implica es un salto en el superávit de balanza comercial muy significativo durante este año, ¿no? El año pasado estuvimos en 7.800 millones de dólares. Este año vamos a estar en torno a los 11.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial. Centralmente por el aumento del precio del petróleo y de las cantidades exportadas de petróleo. Ahora, Nico, hay varias preguntas. Vos decís, bueno, se van a invertir 13.000 millones de dólares. Eso es lo que se presentaron, lo que las empresas presentaron en Secretaría de Energía, y sobre eso vino la escalada del precio del Brent que le dio mucho más margen o más músculo a las empresas para invertir. Es decir, vos estás viendo que este año inversión arriba de 15.000 millones de dólares. Lo vimos en términos de pozos. Nosotros creemos que se va a acelerar el nivel de inversión respecto a lo que estaba planificado, y eso lo que te debería permitir es mantener la tasa de crecimiento que venías verificando el último año, que ya era muy alta. Ahora el punto es, a medida que te crece la base, vos lo que necesitas es un volumen de inversión mayor para mantener esos niveles de expansión. Ahora, y después dijiste, exportación promedio de crudo, 350.000 barriles, año todo 2026 promedio. Eso significa que último trimestre estás viendo exportaciones de crudo por más de 400.000 barriles. Cerca de, ¿no? Digo, okay. Y ahí la gran pregunta es cuándo alcanzamos el 1.000.000 de barriles. ¿Será a fines de este año, primer cuatrimestre del año que viene? Pero digo, la producción de crudo viene creciendo significativamente. O sea, a mí no me deja de llamar la atención que estemos hablando que se van a exportar 400.000 barriles por día, que hace, no sé, 7, 8 años la Argentina producía 550.000. No, mucho menos. En 2022 exportábamos 100.000 barriles día. Claro, o sea, ¿no? Digo, se multiplicó por 4 en 4 años. Digo, el crecimiento fue muy significativo y esto lo acelera. ¿Y tenés alguna proyección de cara a 2027 de qué puede pasar con ese saldo exportable o no? Todavía es muy temprano. Si nosotros mantenemos la tendencia para 2027, lo que nos da es un nivel de exportaciones promedio en el 27 de 550.000 barriles día y una balanza comercial ya en torno a los 14.500 millones de dólares de superávit, a los precios futuros de hoy, ¿no? Ok, o sea, precio futuro que vos estás viendo 70, 75 dólares. Sí, mercado de futuros hoy, que está... Ok, pero fíjense qué interesante, o sea, en 2027, si la tendencia continúa, si tenés esta inercia, vas a terminar exportando 550.000 barriles por día, que era lo que Argentina producía. ¿Cuánto fue el pico, la baja? 2017. En 2017 produjiste 550.000 barriles para abastecer el mercado interno, nada más no te quedaba casi nada de saldo exportable. 10 años después estás exportando lo mismo que producías en 2017, eso es un hito. No cuando digo hito a veces está sobremencionada la palabra, pero sí es un elemento tangible que te permite analizar lo que pasó en estos últimos 10 años en Vaca Muerta en términos de cómo se puso en valor el play. Ernesto, en términos de cómo vincula esto con el mercado internacional, ¿coincidís con la mirada de Nico en el sentido de que los precios no van a volver a los niveles previos que tenías en enero, febrero, que tenías precios de 60 dólares? Es decir, bajó el Brent, está en 72, hoy que estamos grabando este programa, 73. ¿No lo ves bajando por debajo de ese valor o sos más cauto ahí? Bueno, a ver, lo que vamos a ver en este segundo semestre de 2026 y 2027 va a ser una alta volatilidad, ¿no? O sea, más allá de los precios, del nivel de precios mínimo máximo, el mercado va a estar muy volátil. La geopolítica pone una prima de riesgo que hace que el precio, le pone un piso al precio, eso está claro, que probablemente esté en los 65 dólares, pero también la sobreoferta de crudo a nivel global le pone un techo, ¿no? Entonces probablemente durante lo que queda de este año y 2027 veamos un precio fluctuando entre los 60 y 80 dólares, o los 65 y los 75 dólares, pero hay que prestar mucha atención a esos dos factores. Evidentemente el estrecho de Hormuz se abrió mucho, en el último mes se abrió mucho más rápido de lo que el mercado esperaba, por lo cual eso produjo que los precios bajen tan rápido. Pero por otro lado, el amortiguador de ese efecto, que es que las distintas refinerías, los traders, los gobiernos a nivel global empiecen a volver a reponer los stocks de los inventarios que se habían perdido
en estos meses. Ese efecto todavía no llegó. Obviamente ahí el principal actor es China, y China seguramente hasta no ver los precios tocando un piso no va a empezar a reponer los stocks, ¿no? Entonces ahí tenés un doble efecto, pero sí en el corto plazo vamos a ver bastante volatilidad, ¿no? Está buenísimo esto que estás diciendo para entender, porque a veces nos queda tan lejos lo que pase en Asia o mismo en Europa. Vos lo que estás diciendo es que tenés una sobreoferta de crudo, eso te generó una baja muy pronunciada. De hecho, cuando uno habla con fuentes del mercado de trading, digamos, te dicen que hay un fenómeno de contango en este momento, que es que el productor está aceptando un descuento bastante importante sobre el precio del Brent, sobre el flat price, para que se le lleven el crudo justamente porque tenés una sobreoferta que no sabes dónde colocar esa producción. Sí. ¿Eso es algo que te preocupa o es algo que se descontaba que iba a pasar en la medida que se licúe y se normalice el conflicto? A ver, si hay algo que no puedes evitar en un mercado de commodities, y el petróleo es un commodity, son los ciclos de alcistas y bajistas, por lo cual vas a tener eventos disruptivos, como fue en este caso la guerra de Irán, que hace que el ciclo se mueva o se traslade o se posponga, depende cómo le quieras ver, pero en definitiva en algún momento el ciclo bajista que ya se venía viendo a fines del año pasado termina llegando, ¿no? Y ese efecto va a terminar llegando probablemente a partir de esta segunda mitad de año, y ahí tenés una sobreoferta que es de unos 5 millones, entre 4,5 y 5 millones de barriles diarios, que está viniendo principalmente de Estados Unidos, de Sudamérica, con Guyana, Brasil y Argentina, algo de Medio Oriente, en la medida que se vaya reactivando y normalizando el tema de Hormuz, y una pequeña baja en Rusia, en la oferta de Rusia por efecto de las sanciones, ¿no? A ver, un ejemplo práctico ahí. Si una refinería de Estados Unidos que tenía un contrato de suministro de abastecimiento de largo plazo con un productor de Medio Oriente, de repente, producto de la guerra en Irán, tuvo que buscar alternativas y conseguir crudo de otro lado, porque obviamente los márgenes de refinación con estos niveles de precios de crudo también se incrementaron, digamos. Entonces decís, che, no me puedo quedar sin crudo que me venía de Irán o de Medio Oriente por el Estrecho de Hormuz, necesito un proveedor alternativo. Consigo crudo en Vaca Muerta, ponele. Hoy se abre el Estrecho de Hormuz de forma mucho más disruptiva de lo que me parece que el mercado descontaba. Eso habla también de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, donde Estados Unidos levanta las sanciones que existían sobre el crudo iraní. Por lo menos uno lee las noticias como desde Argentina, trata de seguir lo que está pasando. Yo no veía mucha gente que diga que las sanciones iban a levantar completamente sobre el crudo iraní. Eso, por un lado, te sorprendió, y por otro lado, ¿cómo pega en la normalización del mercado global? ¿Cómo le puede pegar a Vaca Muerta en ese sentido? Bueno, ahí yo diferenciaría un poco lo que es el corto plazo del mediano a largo plazo. A ver, en el mediano a largo plazo está claro que, por lo que pasó con el Estrecho de Hormuz, distintos actores, consumidores, demanda a nivel global va a buscar fuentes de suministro confiables y de diversificar los portafolios, ¿no?, de donde compra el petróleo. Ahí Vaca Muerta definitivamente tiene un rol que jugar, y de hecho ya lo está jugando. En el corto plazo, la verdad que a mí no me queda claro qué tipo de acuerdo es el que está tratando de hacer Estados Unidos con Irán, qué es lo que está dispuesto a firmar Irán, más allá de las condiciones que presente Estados Unidos, y qué confiable puede llegar a ser ese acuerdo. Por lo cual, seguramente todo eso va a traer bastante volatilidad en el mercado. Hoy por hoy, los precios bajaron simplemente porque Irán permitió que se abra el Estrecho de Hormuz, más allá de cualquier acuerdo o firma o pretensión de Estados Unidos, ¿no? Irán está dejando que los barcos fluyan, y eso es lo que produjo la bajada de precios. Ahora, yo no confiaría tanto en un acuerdo. Yo miraría qué es lo que está pasando con esos barcos día a día, qué barcos entran, qué barcos salen, qué barcos se cargan, qué barcos se descargan, dónde. Esto hay que seguirlo día a día, más allá de un anuncio, ¿no?, de Trump o de Irán en función de un acuerdo. Y sobre eso lo que vos decís es que el gran consumidor, que es China, que estuvo utilizando stocks y reservas estratégicas, en la medida que detecte que llegó a un piso el precio del crudo, porque además justo te pega estacionalmente con el verano europeo, con lo cual hay mucho actor de Europa comprando gasoil y demás, y
reponiendo stocks que se quemaron. Si China realmente se activa, eso sí te va a marcar un piso en el precio. A ver, va a ser un amortiguador, porque no es demanda real, ¿no? Reposición de stocks es un efecto temporal. Pero ¿no? te puede llevar un año reponer stocks de Sí, lo que te sí, depende de la velocidad. Probablemente, a ver, depende de los precios, la velocidad puede ser más rápida o más lenta, porque nadie va a querer salir a reponer sus stocks rápido y que el precio suba y terminar pagando más, por lo cual la velocidad es un factor a tener en cuenta, pero sí, China y otros actores que necesitan reponer stocks en Estados Unidos, Europa y Asia son claves, ¿no? Vos pensás que se gastaron, en total se habrán consumido entre 3 y 4 millones de barriles diarios en stocks, ¿no? En estos últimos 2 meses. Pero es un efecto temporal, eso es lo que hay que dejar claro, que no va a ser suficiente para mitigar en el mediano plazo, ¿no? El efecto de la sobreoferta. Totalmente. Te aterrizo, Nadia, desde lo que es desde Asia hasta Buenos Aires, digamos, y te cambio de tema hablando un poco de lo que fue Almasadi. Almasadi es la licitación para instalar grandes baterías de almacenamiento de energía en el interior del país. Alma GBA estableció, fue una iniciativa que lanzó el gobierno para instalar baterías en la zona de Namba, en el área metropolitana de Buenos Aires. Esa iniciativa salió bien y el gobierno la replicó y la amplificó hacia el interior del país, detectando nodos que estaban saturados y demás, y armó una licitación. Esto que decirlo, el diseño de esa licitación por parte de Camesa, que es el organismo encargado del despacho, es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, tiene un nivel de sofisticación que terminó siendo exitoso, porque buscaban instalar 700 megas, tener ofertas para instalar 700 megas más un 10%, es decir, 770 megas con toda la furia, y recibieron ofertas por 8.350. O sea, sí, eso habla de que el mercado, las empresas generadoras o nuevos desarrolladores confiaron en el instrumento que se diseñó para poder avanzar. Cuando ves ese escenario y le sumás el nivel de precios que tuviste, Nadia, o sea, precios que se pensaban en $10.000 por mega, y vos ves a un Geneia que te ofreció 7.300, 7.400 megas. ¿Cómo lo lees? ¿Qué es lo que jugó ahí? Bueno, buenísimo. Bueno, efectivamente, Almasadi, arrancamos que fue impresionante cuando se abrió el sobre A, ¿no? La cantidad de megawatt ofertados, y también tuvimos lo mismo en el sobre B con los precios. Decía que, yo no estuve ahí, pero decía que hasta la gente decía, ¡wow! Fue bastante interesante. Y efectivamente... Es que fue una bomba, sinceramente. Sí. Buscar 700 megas y te ofrezcan 10, 12 veces más de lo que buscabas. Es impresionante. Bueno, y de hecho... En Alma GBA el precio era 15.000 y las ofertas estuvieron en 12.500. Ese fue el nuevo tope para Almasadi, y estuvimos en el promedio de lo que se adjudicaría es 8.300 y piquito de dólares el megawatt. Entonces es bastante interesante este análisis de cómo las empresas que compitieron entendieron que iba a haber mucha competencia y realmente afinaron los números. Esta licitación era una carrera un poco contra el tiempo, porque tenés muchos beneficios si arrancás antes. Por lo tanto, incluso las empresas que estaban trabajando ya estaban buscando, ni bien salió, buscaban los terrenos, estaban hablando con las distribuidoras porque necesitaban llegar a los nodos de las distribuidoras, estaban ya hablando para adquirir las baterías. Entonces, hoy va a ser fundamental cómo hacen esto, ¿no? Pero vos, con esos números que ves, primero que tienen que haber habido valores agregados que consideraron en la evaluación económica que otros no. ¿Cómo? Porque ahí, ¿qué elemento te puede jugar para que...? El terreno, por ejemplo, la disponibilidad de acceso al nodo. Ya tenías el terreno, entonces dijiste, bueno, listo, no lo cargo en el precio, sino que por ejemplo, lo absorbo dentro de la estructura, una estructura anterior, digamos. Por ejemplo, eso puede ser una gran ventaja competitiva contra otro que está compitiendo en el mismo nodo, ¿no? Puede ser también el hecho porque si uno mira los ganadores, tenés a un Geneia, que es el principal generador de energías renovables, cerca de la mitad. Pero después no tenés el resto de los grandes jugadores tradicionales del mercado eléctrico. No tenés a Puerto, no tenés a AES, no tenés a MSU, que jugó muy activamente, no tenés a PCR tampoco, digamos. Sí tenés algo de Aluar, un proyectito, pero eso te habla de que hay nuevos desarrolladores que jugaron muy fuerte, con precios muy bajos, para entrar al mercado. Eso es una buena noticia si sos el que está mirando los precios,
por otro lado te abre una interrogante de decir si ese nuevo desarrollador va a poder conseguir el financiamiento o tener la estructura, la organización para llevar el proyecto o materializarlo. ¿Es algo que te preocupa? ¿Cómo lo lees? Sí, es verdad que tenemos nuevos participantes. Bueno, DQD fue el segundo más grande. Bueno, ellos son EPCistas, o tienen lo que es logística y la gestión para obra, lo tienen muy aceitado. No me parece que es una empresa que vaya a tener problemas con esto. GNIA, por supuesto, tampoco. Sí me llamó la atención que no pudiera entrar Central Puerto. O sea, lo que pasó en Alma GBA no se replicó. Sí. Y bueno, tenemos estos jugadores más chiquitos, bueno, 360 y Intermepro. Que bueno, más chiquititos, pero habrá que ver esos cómo llegan. Creo que no, o sea, las empresas que jugaron a estos números tienen que haber analizado muy bien la logística. Ahora, Nadia, vos te pones en la cabeza de que el que diseña la política pública, y siempre en Dínamo se trata de encontrar actores que piensen en el diseño justamente de la política pública, a ver qué se hace. Vos sos el secretario de Energía, sos la secretaria de Energía, sos María Tatamante. Decís, che, hice una iniciativa para instalar 700 megas, el mercado o las empresas del sector trabajaron para presentar ofertas por 8.500, es decir, 10 veces más. ¿Qué haces con esa inercia positiva que tuviste? O sea, porque una opción era, en lugar de adjudicar 700, bueno, adjudico el doble, 1.500 y ya aprovecho un poco los precios competitivos que tuviste y demás. El gobierno no optó por esa alternativa. No. Sino que entiendo que lo que va a hacer es sacar una nueva ronda de licitaciones distintas, no solamente de almacenamiento, sino para tratar de mejorar la confiabilidad o darle un servicio de mejora de confiabilidad al parque de generación. O sea, mejorando la reserva del parque de generación en el pico, digamos. ¿Qué viene en ese sentido? ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Qué está pensando Camesa en ese plano? Bien, a ver, para mí es importante el mensaje que da esto como muy exitoso respecto a la creencia sobre lo que se está desarrollando, ¿no? La reforma que se está llevando adelante. Vos decís la reforma eléctrica que el gobierno puso en marcha a fines del año pasado. Sí, esto es exitoso, hay avidez de inversión, todas las empresas están queriendo participar en algo. Efectivamente, esta inercia hay que aprovecharla, pero el sistema además lo necesita. No nos olvidemos de la TERCONF, que fueron 3.000 mega, que quedó, que finalmente se canceló, y eso se requería. Entonces, y con esto de las baterías estamos en 1.400 entre los dos proyectos, entonces todavía nos falta. Entre Alma GBA y Alma SADI, 1.400. Sí. Entre las dos, sí, licitaciones. Entonces, hay que aprovechar esto, sí. Hay que abrir el juego también, y creo que esa es la idea de hacer el CERCA, que le dicen, de servicio de confiabilidad adicional, que básicamente sería como una licitación en la cual se habilitaría periódicamente, no sería una sola, y invitarían a distintas tecnologías, híbrido, o sea, tiene que tener potencia, así que no sería renovable, si es con renovable sería híbrido, baterías, térmico, hay que ver qué, pero de bajo factor de utilización. Eso te ayuda y te resuelve dos cosas. Uno, la reserva, que es lo mismo que te hacen las baterías que están de Alma SADI, pero también sirve para desplazar generación de energía cara en momentos de pico. O sea, hoy, por ejemplo, que estamos con consumos de combustibles líquidos, podrían ser desplazados por este tipo de proyectos. Y bueno, ni hablar la otra licitación sumamente importante, que es la de transmisión, ¿no? Que tiene que empezar también. Vos decís, cuando decís híbrido, decís, bueno, instalo un parque, aprovecho, ya que una empresa trabajó en presentar un proyecto de baterías, que no lo ganó porque el precio no le dio para entrar bajo el corte, pero si ese proyecto de baterías se calza con un proyecto de renovables, eso sería un híbrido. Obviamente las renovables son intermitentes, pero si le calzo un proyecto de baterías abajo, eso hace que lo puedo meter bajo esta nueva licitación que está trabajando el gobierno. Nico, cuando mirás esta nueva... Tratar de forzar un poco el diseño y ya no ir directamente a lo que era una resolución 21, de decir, bueno, instalo una planta termoeléctrica de bajo factor de utilización, le fijo un precio, sino que trato de buscar un nuevo concepto para remunerar ese proyecto. ¿A dónde, para que la gente lo entienda, cuáles son los 3 o 4 temas que te preocupan a vos? O sea, que hay que avanzar o que se tienen en cuenta de esto, digamos. A ver, digo, más allá de la licitación en particular, que nadie va a poder dar mucho más detalle y todavía no está demasiado claro qué es lo que pretende hacer el gobierno, ¿no? Digo, hay grandes trazos. Hoy en el sistema eléctrico hay un problema que es el impacto de la reforma de la resolución 400 de noviembre,
no solo por la reforma en sí, sino por un montón de otras reformas que se fueron haciendo comitantemente, que lo que te determinó centralmente es un encarecimiento bastante significativo en el costo económico de generación global, ¿no? Digo, tuviste un verano donde no se vio, donde hubo un costo eléctrico muy bajo, sobre todo en el mercado de spot, no tanto en la generación asignada, pero tuviste ya en el invierno, en parte por la guerra, por el impacto de la guerra, pero no solo por la guerra, un aumento de costos tanto para la generación asignada, pero sobre todo en el mercado spot, muy significativo. Cuando decís mini reformas comitantes, digamos, concomitantes Claro, de lo la que digo reforma, es, ¿a qué te referís? Sí. si uno hace una lectura lineal y lo que dice es el resultado de esto es la reforma eléctrica y la asignación de rentas, es una verdad a medias, porque digo, en el medio hubo también otras modificaciones significativas, que es, por ejemplo, en términos de la generación asignada, la generación hidroeléctrica binacional se remuneraba a $13 el año pasado y se pasó a remunerar a 26. ¿Eso por qué? Porque hubo un acuerdo con Paraguay y se está financiando la obra de Añacuá. Exacto. Digo, lo cual está bien, digo, no es, lo que digo es, el incremento de costos no solo obedece a la reforma eléctrica, hay un conjunto. El segundo punto fue la decisión de privatizar las hidroeléctricas del Comahue, que llevó la remuneración hídrica de 11 a $19 por mega. Digo, son elementos que fueron sumando. Eso porque licitaste la concesión de la represa hidroeléctrica en lugar de licitar solamente la Operación OIM, y la operación y mantenimiento. mantenimiento. Exactamente. Que, si vos hubiese licitado OIM, por ahí te quedabas, podías seguir pagando $11 o algo parecido. Quizás no 11, pero podrías haber pagado un poquitito más, pero mucho menos que 19, y además le estás cediendo que parte de la generación la puedan vender al mercado spot, etcétera. Y hubo otra decisión, y hay decisiones en el marco de la reforma eléctrica que tuvieron impacto más aún cuando aumentaron los precios internacionales. Y el punto es la gestión, el incentivo para la gestión propia de combustible. Claro. Que en definitiva lo que te permite es, sobre el precio que establece Camesa, declarar por encima hasta 25% en el caso del GNL o 20 o 25% o 20% por debajo, ¿no? Digo, en definitiva, ¿cuál es la lógica? Que hay un mercado, con lo cual yo no voy a ir al máximo porque no quiero perder despacho, pero también lo que hay cierto es que es una oferta restringida y en los periodos de alta demanda se despacha prácticamente todo, con lo cual todos declaran CBP más 25. Lo que digo es, ¿qué quiero decir? La crítica fácil, es decir, el problema fue la reforma, no es solo, digo, es la reforma y un conjunto de medidas que se pueden ir adaptando como para controlar precios, ¿no? Fíjense lo interesante de cuando a veces se habla, no, y se tiene una mirada maniquea de decir, no, hay que abrir el mercado y que el Estado salga y que deje que el privado vaya. No es fácil, y fíjense lo que está explicando Nico, hasta donde entiendo yo, es el timing te jugó con que el costo del combustible importado se te escaló fuertemente producto de la guerra en Medio Oriente. Es decir, con lo cual el producto de LNG importado, gasoil importado que utiliza Camesa para generar electricidad en el momento de invierno ya te elevó. Pero si a su vez vos quisiste ir liberando el mercado para que haya más incentivo, un precio real a la inversión o un atractivo a la inversión, y justo eso te terminó pegando en el borde en el aumento del costo económico, y bueno, se te hace difícil de gestionar, digamos, más allá de la reforma en sí, de la resolución 400 de noviembre del año pasado. Ahora, ¿y cómo ves el segundo semestre en ese sentido? Porque vas a tener todavía el impacto en buena parte del invierno. Eso te pegó en subsidios, ustedes en economía de energía lo vienen marcando eso. ¿Te pegó en un nivel que te preocupe? ¿Te pega en línea de flotación o todavía no te pegan tanto en materia de subsidios? No, a ver, el gobierno había logrado bajar muy sustantivamente los subsidios a la energía desde 9.800 en 2023 a menos de 4.000, en realidad 3.999 el año pasado. Eso le da aire al gobierno siempre y cuando el superávit fiscal, el superávit primario, no se comprima por razones de índole macroeconómico, que es centralmente la caída en los niveles de recaudación. El aumento de subsidios fue importante en los primeros 4 meses del año, va a ser importante durante el invierno, pero debería ser menos significativo. De todas formas, lo que estamos hablando es de un nivel de subsidios que en términos del PIB sigue representando una parte, digo, sigue siendo poco relevante en términos El gobierno había macroeconómicos. dicho de que este año subsidios
se mantengan más o menos estables en torno al... El año pasado fueron 0,65 puntos del PBI y este año había dicho llevarlo a 0,5, o sea, bajarlo. Sí, no van a llegar a 0,5, lo más probable es que se acerquen a 0,7. No es una situación macroeconómica, no es grave en términos macroeconómicos, rompe la tendencia descendente. Lo que es cierto es que más allá de la reforma eléctrica, tuviste un encarecimiento de los costos producto de la guerra, estuviste importando GNL hasta ahora mucho más caro, digo, más caro que el año pasado, producto de la guerra, y eso es un dato. Hay algo, Nico, es difícil también tener una mirada revisionista de algo que el gobierno tuvo una decisión que toma en noviembre y la ejecuta, estamos en junio, son 6 meses nada más, no te quiero poner en ese lugar, pero ¿hay alguna de estas decisiones que fuiste nombrando, la renegociación con Paraguay por la remuneración de la energía generada en las represas binacionales, o la forma en que el esquema de que se privatizó las represas del Comahue, algo que, o permitir pagar un 25% más del costo de combustible declarado en los CBP, digamos, en los costos variables de producción que declara cada generador cada 15 días, que por ahí revisarías o que... Yo lo que creo es que cuando vos analizás cada una de esas medidas individualmente, todas son defendibles y justificables. Digo, más allá de que yo estoy en contra de... Digo, para mí no se tendría que haber privatizado las represas del Comahue, pero es otra discusión. Pero lo que digo es... ¿No tenías que haberlas privatizado o no tenías que haberlas privatizado bajo el esquema que hicieron? No la tendrías que haber privatizado bajo el esquema que lo hiciste, deberías haber deberías haber licitado gestión privada y OIM privado. Okay. Pero digo, es otra discusión. El punto es, cuando empezás a juntar todas esas medidas individuales que tienen justificación y tienen cierta lógica, pues digo, también nos olvidamos de una, es el gobierno dio un incentivo a los productores de gas a vender a 40% de precio de GNL gas para el sistema de generación. Lo que diría es otra perlita más que encarece el costo, pero por otro lado el año pasado no había saturado la capacidad de transporte desde Cuenca Neuquina. Y tuviste que cortar gas en Mar del Plata, digamos. Y este mes tuviste récord de enganche de pozos en la historia de Vaca Muerta, en gas. No, digo, es complejo y cada medida tiene su lógica. Lo que digo es, en conjunto lo que determinaron fue un incremento en el costo del sistema que te empuntó mucho los precios de invierno. Ahora, fíjate, hace un punto ahí en algo que particularmente yo no tenía esa información. El año pasado, en el invierno del año pasado, se discutía mucho y los productores te decían, habría que buscar alguna ronda similar a lo que era Plan Gas, es decir, dar un esquema de un seguro de precio de gas de invierno para estimular el nivel de actividad. El gobierno dijo, no, yo no voy a apelar a ese tipo de instrumento porque implica que el Estado contractualice gas de pico y eso tiene que fluir entre privados o tiene que estar dentro de la gestión de riesgo que hace un privado. Vos lo que estás diciendo hoy con el diario del lunes es que, aunque el gobierno no hizo eso, permitiendo que se venda un 40% más sobre el precio GNL, tuviste récord, es decir, el productor te invirtió para que haya gas en invierno. El productor invirtió por una decisión del Estado de dar un precio, ¿no? Digo, más allá del juego de la oferta y la demanda y todo muy lindo, el que definió el precio del gas para el sistema de generación en invierno fue Camesa, que está controlada por el Estado. Sin darte un contrato. Sin hacerte un plan gas y un contrato, te lo dio de otra forma, te tuvo que pagar mucho más. ¿Por qué? Y porque el precio que te da es 40% de GNL, el GNL está a 20, en algún momento importaste a 20. Saca la cuenta, fue mucho más caro que el gas de pico. A mí me parece apasionante todos estos temas porque te digo, si vos, claro, 20% de 40 es 8 ¿Qué tiene defensa del gobierno? No te estás empernando en un contrato durante 3 años, es puntual para los volúmenes, si es que me faltan en invierno. Digo, tiene lógica, lo que digo es muy difícil el libre mercado en un mercado que está altamente regulado y que las decisiones regulatorias son determinantes en la definición de los precios. A mí me parece, de vuelta, súper interesante porque uno dice, bueno, cuando fijaron el 40%, claro, si mirás el precio del GNL de 12, 13 dólares, el 40% te está dando 5, 5,5, decís, bueno, ok, le estoy pagando $6, le estoy dando un precio al gas de invierno, interesante, $6 es un precio que va. Ahora, de repente el precio del GNL se te va a $20, bueno, se transforma en $8, $8 sí, y medio. Tampoco lo sabías, ¿no? Que tampoco lo sabías, ¿y quién lo va a saber eso? O sea, te agrego algo. Pensá que el año pasado habían sacado un par de quincenas ofreciendo pagar hasta $9 y $11. Sí. Y este año, cuando arrancaron con esto, primero dijeron que iba a ser el 50% del valor de GNL, después lo bajaron al 40%. Y en este mes de junio, más o menos de 20 millones, eran 12 de barco y 8 de este gas adicional. Totalmente. Sí. Ernesto, cuando mirás Vaca Muerta, digamos, o sea, Nico decía antes que
ya con la inercia que tenés, si no la interrumpís la inercia, vas a llegar el año que viene a 15.000 millones de dólares de exportación y eso implica la puesta en marcha de la terminal de exportación nueva en Río Negro, el Vaca Muerta del Sur, vemos, digamos. También el año que viene ingresa la primera terminal flotante de licuefacción de Southern Energy, de CESA, digamos. Entonces vos decís, bueno, ya acá hay algo que pone a Vaca Muerta para generar un nivel de exportaciones que si los precios se mantienen a nivel futuro, está a la mitad de lo que te genera el sector, el complejo agropecuario, digamos. ¿Qué tiene que pasar para poder ir a un estadio superior? Que es que, ok, tener proyectos de GNL, tener otro nivel de producción de crudo que te permita dar un salto discreto todavía más grande. ¿Estás viendo que eso puede pasar? ¿O ves que la variable doméstica, es decir, que el año que viene hay elecciones y en un país tan endeble como el nuestro, las elecciones suelen ser procesos traumáticos, digamos, para la inversión y el inversor tiende a protegerse, calzarse en dólares y esperar? ¿Vos ves que eso puede afectar o no? ¿O sos más optimista creyendo que la inercia se puede mantener? Bueno, a ver, el primer factor que determina eso, el más importante, yo creo, es la inversión en infraestructura, por lo cual el acceso a financiamiento a tasas razonables y la entrada de capitales del exterior también es clave, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mirar es eso. A ver, por otro lado, ya tenés infraestructura que está disponible, sobre todo en el petróleo, por lo cual esa infraestructura la vas a usar, ¿no? Independientemente del precio en el caso del petróleo, los productores van a intentar llenar esos caños, van a tratar de exportar esos volúmenes y generar esas divisas para el país, por lo cual eso de alguna manera, independientemente del precio y de los costos, ¿no? Principalmente el costo pozo y los contratos y demás, e incluso un año electoral, eso va a estar. Ahora, ¿cómo pegás el siguiente salto? Bueno, eso es infraestructura y es inversiones. Ya tenés dos grandes proyectos, si querés, de GNL encaminados, sobre todo el de Southern Energy, que ya tiene FID y tiene los barcos ya disponibles y tiene incluso un contrato de off-taker, por lo cual eso va para adelante. Seguramente vamos a tener novedades este año sobre el proyecto de YPF, pero todo parece estar bien encaminado. Vas a tener otros proyectos de GNL probablemente, porque la manera, si querés, más efectiva de exportar gas a Argentina a grandes volúmenes es a través del GNL, es a través de barco, porque la demanda regional es limitada y los costos de cruzar caños grandes en la distancia que estamos hablando son equivalentes a proyectos de GNL. Pero vos por lo decís cual GNL que utilice infraestructura existente, capacidad de transporte, es decir, que como por ejemplo el proyecto que tiene Camusi, que aprovecha capacidad existente de transporte de gas ociosa durante parte del año, o ves otra cosa, o ves un proyecto nuevo al estilo Argentina LNG de YPF que implica gasoductos dedicados, que implica terminales de exportación nuevas. A ver, en principio todo lo que sea lo que nosotros llamamos brownfield, ¿no? Va a ser lo que tenga prioridad, es decir, proyectos que puedan aprovechar algún tipo de infraestructura existente, sobre todo infraestructura de transporte, de procesamiento de transporte. Sí. Eso va a ser lo primero. Los proyectos greenfield ya es un poco más difícil porque Latinoamérica es difícil para cualquier proyecto greenfield de infraestructura de cero. Sí. Porque requiere capital del exterior y los capitales del exterior generalmente para financiar infraestructura nueva, generalmente son capitales del país donde están, ¿no? Es difícil que venga capitales de Estados Unidos a Argentina a financiar un proyecto de cero. Ya tuvimos anuncios en el pasado, experiencias con hidrógeno verde y demás que no prosperaron, no han prosperado. Entonces, siempre se va a propender el mercado a usar infraestructura existente. Pero bueno, en definitiva, todo lo que tenga que ver con infraestructura de gas es infraestructura de muy largo plazo. Son proyectos largos en el tiempo, son proyectos que no solamente requieren financiamiento, sino entrada de capitales. Mientras que la parte de petróleo, el petróleo es mucho más flexible, buena parte de esa infraestructura ya está disponible, por lo cual ya tenés de alguna manera despejada la incógnita de la evacuación y la exportación de petróleo para el año 2030-2035. Seguramente vas a necesitar más, pero por lo menos durante los próximos
5, 12, 5, 7, 8 años está resuelto. Por lo cual, nada, en primer lugar va el petróleo para exportación, en segundo lugar viene el proyecto de Southern Energy, en tercer lugar va a venir YPF y en paralelo seguramente va a haber otros proyectos de exportación. Ahí te retomo la variable coyuntural, digamos. Sí. Vos decías recién, bueno, necesitas ingreso de nuevos jugadores o ingreso de empresas que pueden apuntalar todo lo que es la inversión extranjera directa, la IED, digamos, que es algo que Argentina en las últimas 2 décadas no pudo armar una plataforma creciente ahí. Producto de los problemas macroeconómicos, el CEPO, en fin. ¿Qué te va a primar? Te va a primar todo lo atractivo que es la plataforma Vaca Muerta, que es un play que va en crecimiento, que uno puede defender frente a una inversión internacional, decir, che, mirá que esto está ocurriendo. O sea, decía Nico antes, el año que viene probablemente termines exportando promedio 550.000 barriles por año. Es decir, creé en este proyecto porque este proyecto está ocurriendo, entra ahora, porque si no los precios de entrada van a ser, los tickets van a ser más altos. O te va a primar que el inversor te va a decir, sí, está bien, yo creo en ese proyecto, pero ¿sabes qué? Déjame ver qué pasa en 2027, a ver cómo se da la discusión interna en la Argentina, a ver qué rumbo económico quiere tener, a ver si realmente confío y entro. Entonces prefiero pagar una prima un poquito más cara por ahí en 2028 que pagar en 2027 un poco menos, pero que después, si sale mal, me quedé atrapado ahí. ¿Qué te dicen? Vos hablas con muchas empresas del exterior y estos diálogos los tenés. ¿Qué es lo que percibís ahí? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros, ¿no? Los que hacemos análisis o miramos de afuera, tendemos a mirar Vaca Muerta, ¿no? Como un todo y en términos de ingreso y salida, y miramos el neto y decimos, bueno, Vaca Muerta va a crecer, Vaca Muerta, bueno, ok. Lo que va a impulsar ese crecimiento es básicamente los proyectos, los grandes proyectos que ya están en desarrollo, que son proyectos a escala y que aprovechen la infraestructura que buena parte ya está hecha o está en curso, ¿no? Eso es lo que va a apalancar el crecimiento que vamos a ver en los próximos 5 años. Ahora, idealmente Vaca Muerta tiene que seguir creciendo, ¿no? En áreas tal vez, primero desrisqueando áreas más marginales, estos proyectos, incluso la licitación de Neuquén que está ahora en curso. Para gas y petróleo. Para gas y petróleo, entonces, y después infraestructura adicional que pueda apalancar incluso niveles de actividad mayores y una velocidad mayor de desarrollo. Pero todas esas decisiones de inversión en definitiva son independientes, ¿no? No hay alguien que esté mirando, bueno, ¿entro a Vaca Muerta o no entro? Ahí hay un enorme doble clic, ¿no? Que tenés que mirar bajo qué condiciones estoy entrando, si me asocio, si soy operador, si no soy operador, de qué tipo de CAPEX dispongo, cuál va a ser el nivel de precios que yo estoy asumiendo para esa inversión, qué infraestructura hay ya existente, qué infraestructura hay que construir, a qué plazo, RIGI, no RIGI, que tiene sus tiempos también el RIGI. Elecciones, a ver, son un montón de factores, ¿no? Que van más allá de, bueno, entro a Vaca Muerta o no entro, o lo hago ahora o el año que viene o en 2028, ¿no? Es que me nombrás el RIGI y me haces acordar algo que decía Dante Sica, el ex ministro de Producción y de Trabajo de Cambiemos, y también fue secretario de Energía y de Minería de otras administraciones. Y él decía, el RIGI es como una especie de prueba de fe del converso de un país que, entendiendo, retomando un poco la lectura de que el converso tiene que demostrar todavía más su convencimiento, su fe en algo para que le crean, porque viene de otro lugar de origen, digamos. Entonces decía, bueno, si Argentina tiene los problemas estructurales o la falta de credibilidad y reputación que tuvo en las últimas 2 décadas o 3 décadas o el tiempo que sean, necesitas dar algo más para que te crean, digamos. La última vez que estuviste acá, vos hiciste una defensa del Super RIGI diciendo que ya tiene media sanción en diputados, y por eso te lo retomo. ¿Cuál es tu visión ahí? Porque, por ejemplo, Horacio Marín, el otro día, hará 3-4 semanas, en un seminario organizado por ARPEL, que es la asociación que nuclea a los países latinoamericanos que producen energía, digamos, él decía, YPF debería poder aplicar al Super RIGI para el proyecto de Argentina LNG, que son 18.000 millones de dólares de inversión, digamos. Y cuando uno pregunta en gobierno, lo que te dicen es, en fuentes cercanas al Ministerio de Economía, te dicen, mirá, ya hay un proyecto de exportación de LNG desde una terminal flotante, como el de Southern Energy, que tiene un RIGI, con lo cual no es prolijo que se pueda aplicar a eso, no se puede, digamos, taxativamente no se puede, y además tampoco sería prolijo para un inversor que ya te confió en el RIGI como un instrumento de incentivo y vos después, un año después o 2 años después, le creaste un régimen que todavía da más incentivos. ¿Cómo lees esa situación, digamos? O sea, porque hay versiones como encontradas, o hay gente, estás a mí, digamos, de la ignorancia, yo te digo,
Ese proyecto son 18 mil millones de dólares de inversión. Es un nivel de plata que nunca hubo un proyecto de infraestructura de ese monto de exportación y demás. Si ocurre, el país va a tener la posibilidad de exportar los 15 mil millones de dólares que decía Nico antes, probablemente por 2, por 1, por 0,8, llegar más cerca de 30 mil. Por otro lado, estás resignando un montón de recursos fiscales. ¿Cómo balanceás? ¿Cuál es tu lectura ahí? Bueno, a ver, en principio, si querés, y yendo a lo fundamento o a lo más conceptual, yo soy partidario siempre de asegurar esas grandes inversiones, ese nivel de actividad y ese nivel de empleo, resignando recursos fiscales, ¿no? Conceptualmente. Ahora, sí es cierto que hay que tener reglas claras, a ver, en lo posible no modificar las reglas. Ahora, Argentina está en una transición y está claro que este nivel de inversiones en un país como el nuestro, con la historia que tenemos, serían muy difíciles de traer si no fuera por un régimen de incentivos. Y ahí yo separaría en lo que es un régimen de incentivos, llamémoslo régimen de incentivos, podemos poner el nombre que quiera, pero separaría dos factores, ¿no? Por un lado, lo que es la estabilidad en términos fiscales, regulatorios y cambiarios, ¿no? Que bueno, eso en definitiva hace bajar la prima de riesgo de un país como Argentina. Y por otro lado, lo que sería un incentivo fiscal, ¿no? Que hace más competitivo un proyecto, ¿no? El Super RIGI para mí, yo en mi cabeza está enfocado a los data centers de inteligencia artificial, que es una industria nueva en Argentina, que tiene el potencial de generar ingresos, generar nivel de actividad, generar empleo y darle una opción a los productores de gas para monetizar los volúmenes enormes que tiene Vaca Muerta, más allá del GNL o más allá de otras opciones, sería darle una opción más, como pasó en Estados Unidos con todo lo que fue la curva de evolución del gas asociado. Vos en Estados Unidos, a ver, todo el gas que produce Estados Unidos no va solamente a exportación de GNL, va a generación térmica, va a data center de inteligencia artificial, va a consumo en la locación. O sea, la solución para eso, las opciones, es una multiplicidad de opciones. Y yo creo que si el Estado puede dar más opciones a los productores para que ese nivel de actividad, esas inversiones se concreten, yo soy optimista en ese sentido. No nos olvidemos de que en el pasado hubo muchísimos anuncios de grandes proyectos nuevos que no se produjeron. Entonces no podemos descansar y en algún punto especular con que esas inversiones van a llegar de cualquier forma. Yo no creo en eso. Para ir cerrando, en lo que Nadia, lo que tiene que ver con dos cuestiones. Sector electricidad. ¿Algo más que quieras agregar de esta licitación? Porque la duda es, de la licitación, digo, para ampliar el parque de generación, y te lo vinculo con esta pregunta temporal que le hacía Ernesto, que es, vos tenés por delante medio año de 2026 y después un año electoral. Si vos mirás lo que fue Terconf, que vos hiciste referencia antes, una licitación que lanzó el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, quedó preadjudicada, faltaba la firma de los contratos y este gobierno, como no le gustaba el diseño de la licitación, porque preveía firmar contratos con Camesa y demás, esa fue la gestión de Eduardo Rodríguez Chirilo, que tenía una visión ideológica muy de aperturista, muy libre mercado, la tiró para atrás, la dejó sin efecto y bueno, todavía pasaron 2 años y medio y no se pudo ampliar la potencia instalada en generación. Entonces vos decís, bueno, el gobierno quiere avanzar rápido ahora en el segundo semestre de 2027. ¿Llegan a poder hacer una licitación y firmar contratos pensando también que no va a ser fácil conseguir financiamiento en un año electoral, no va a ser fácil conseguir con los tecnólogos que te den el suministro de tecnología? Porque justamente por el auge de los data centers en Estados Unidos, vos pedís una turbina de generación y te dan 3-4 años de plazo de entrega. Con los motores de generación es distinto, parecería haber menos plazo, 1 año y medio, 2 años, 1 año. O sea, ¿cómo lees todo esa paleta de elementos que te va a determinar tanto las políticas como las tecnológicas también? Bueno, a ver, lo que estabas diciendo recién, te agrego más complicaciones, que es el tema gas, y te llegar con gas, porque si estás hablando de térmico, que es básicamente lo único que estaría faltando que se desarrolle ciclos combinados, que tenés por lo menos 5 años de demora, tenés la complicación del gas y la adquisición del transporte y el gas.
el transporte sería básicamente el problema, y la transmisión. Después, hoy, si querés proyectar qué despacho vas a tener, no lo podés, o sea, Es decir, yo preveo construir una central térmica de 800 megas, un típico ciclo combinado, que entiendo que está en estudio la Sí. posibilidad de que se incluya algún ciclo combinado a 5 años. Tengo que pensar de qué manera llego con el gas a ese sitio. Sí. Entonces por ahí TGS me está ampliando y TGN quiere TGN. lanzar un gasoducto nuevo, pero hay que ver si llegan o no. Y después necesito saber cómo saco la energía de ese sitio con una Exacto. licitación de transmisión que también está demorada. El gobierno dice que la tiene, el pliego ya está dando vueltas, está por salir a la calle. Pero de vuelta, todo eso va a tener que ocurrir en los últimos 18 meses, que si Milei se encamina a una reelección, seguramente va a poder transitar bien. Y si de repente el proceso electoral se pone un poquito más ácido, todos estos procesos de gestión que requieren mucha gestión, firmar documentos, expedientes y demás, tienden a ralentizarse. Y lo que acá termina siendo clave en la licitación que pongas que le dé seguridad a quien vaya a invertir respecto al cumplimiento de lo que se firme en el contrato. En parte es lo que demoró tanto también la licitación de transmisión, darle realmente algo atractivo y bancable y con garantías y aseguramientos de pago para inversiones que estamos hablando de $1.000 millones, por lo menos AMBA 1 o en el orden de eso, y esa es la primera. Entonces, están como buscando un instrumento que realmente habilite dar certeza al inversor, limite riesgos y que haga posible estos proyectos que son de largo plazo. Entonces, creo que la clave va a ser justamente cómo le protegen al inversor en lo que sea que vayan a hacer. Bueno, pasó en Alma GBA que tuvieron que ir cambiando un montonazo de circulares que fueron justamente tratando de lograr resolver situaciones que hacían que hasta último momento parecía que nadie se iba a presentar hasta que pusieron a Camesa como off-taker final, digamos, como de última instancia. Y bueno, ¿y por qué el de Alma SAI fue tan exitoso? Porque el off-taker directamente era Camesa y hay mucha credibilidad respecto al pago en ese sentido. Entonces, bueno, creo que por ese lado puede llegar a ser una protección y no quiere decir que no van a tener en cuenta las elecciones, pero si vos lográs un contrato que proteja eso, bueno, creo que ahí puede ser. Te llevo a una agenda que también encargás, digamos, desde el punto de vista de comercialización de gas y de nuevas pautas o nuevas prácticas que están pasando y no ve también en el mercado. Sí. Es una semana esta donde está haciendo frío en la zona centro del país. Ya venía habiendo con el problema de suministro para algunos actores o algunos grandes usuarios. Hay algo novedoso que es grandes usuarios diciendo, che, yo tengo capacidad de transporte en firme contratada y sin embargo me están cortando el gas. ¿Podés explicar un poco qué es lo que estás viendo ahí? O Sí. sea, porque eso me pasó, digamos, de gente que te escribe, te dice, che, tengo mi capacidad de transporte en firme, pago un plus por el transporte y sin embargo no tengo el gas. Entonces... Pasa que se hace un poco de confusión con quién es el responsable en cada parte. O sea, si vos tenés transporte de gas, las transportistas no te cortan nunca. No tienen los contratos ventanas. Vos tenés capacidad el 100% del año. Ahora, los contratos con las distribuidoras, ahí es distinto. Tienen ventana. Normalmente la mayoría de los contratos, me diría casi todos, tienen una definición de una ventana. Lo que pasaba es que nunca se aplicaban. Las ventanas serían los cortes. Exactamente. No se aplicaban. Entonces era una cosa que estaba ahí y nadie le daba mucha importancia. Enunciativa, digamos. Enunciativa. Es más, si a lo mejor te pasabas un poquito, tenías una penalidad asociada al combustible y más o menos funcionaba. Pero este año, con el cambio de los mix de transporte de las distribuidoras, ya las distribuidoras tienen el transporte asignado firme solamente para cubrir el pico, incluso semanal, de la demanda residencial y la prioritaria. Entonces, no alcanza. Y básicamente las distribuidoras lo que tuvieron que salir es a aplicar esas ventanas. Esa ventana lo que le va a hacer es un corte que no necesariamente es del 100%, se va cambiando. Ya a mí también me ha pasado porque la Naturgy, Metrogas eran creo que las que estaban un poquito mejor y no estaban aplicando y ya ahora empezaron también a aplicar. Sí. Y bueno, es un poco eso lo que estaba sucediendo, pero es al nivel distribución. Fíjense, lo que está explicando Nadia es, durante muchos años vos tenías un sistema de capacidad de transporte asociada a cada distribuidora que no reflejaba el flujo de dónde venía el gas realmente. O sea,
Y había quedado como algo discrecional definido hace 20 años en la medida que fueron cambiando la producción de cada cuenca, digamos, y la cuenca neuquina fue tomando cada vez más preponderancia. El gobierno tomó la decisión, a fines del año pasado, principio de mejor dicho, de decir, che, hay que cambiar el mix de cuenca, o sea, cuánto es la capacidad de transporte que tiene cada distribuidora. Fue un proceso bastante traumático, dejó ganadores y perdedores dentro del sector privado, o sea, fue bastante difícil de neutralizar eso por parte del Ejecutivo, dejar más o menos a todos no contentos, pero sí generar una solución sistémica. Lo que pasa es que, claro, antes vos tenías algo que estaba diciendo que era enunciativo, decir, bueno, podés traer el gas de tal lugar y no te cortaban, con el agregado además que antes estaba Enarsa como proveedor de última instancia, que un día de frío, Enarsa regasificaba gas en la terminal de Escobar o antes Bahía Blanca, inyectaba volumen en el mercado, se generaba un desbalance, por ahí a nombre, un desbalance de un gran usuario que consumía más gas, pero no había una penalidad efectiva. Hoy eso se intenta normalizar diciendo, che, primero, el transporte lo tenés desde la cuenca que produce gas, tenés que respetarlo semanalmente. Si no, cortá. En la ventana donde decís, yo puedo cortar. Eso está reeducando a todo el universo, el ecosistema de grandes usuarios. O sea, ¿qué le dirías a esa industria? Bueno, es que encima te sumo algo más, que es el tema del GNL. Porque ahora tienen la opción dicen, bueno, vos si te cortan, tenés GNL como opción. Pero no es tan sencillo. Bueno, vos podés entrar en las licitaciones Amexa y participar ofreciendo un spread. Esta última ahora no me acuerdo el número, pero había bastantes industrias que participaron. Y eso era una opción, pero tampoco es tan sencillo porque tiene su propia gestión, tenés take or pay, está dentro de un periodo determinado, estás en una determinada prioridad. O sea, no es tan sencillo y se le agrega a la industria como un análisis más contra combustibles líquidos. ¿Sí? Porque algunos tienen la chancha en la planta y me dicen, a mí no me hace sentido salir a contratar esto, prefiero poner la chancha por más que más o menos tengo una diferencia de precio. Bueno, y eso se está analizando. El mensaje es que esto realmente es real, porque muchos decían, no, pero no va a pasar, nunca pasó. Es real porque es físico y la forma es hablar con las distribuidoras, entender lo que uno tiene contractualizado, entender si tiene definidos los mínimos técnicos, porque hay una declaración que tienen que hacer la industria que es definir cuánto es a lo mínimo que pueden bajar de consumo de manera tal de no estropear las maquinarias que tienen por delta de temperatura. Y las rampas, eso se declara y entonces si vos no lo tenés declarado, básicamente entonces es ordenar toda la parte contractual y de declaraciones y tener un diálogo con la distribuidora para entender la situación y ver estas alternativas, combustible líquido o género. Para cerrar, digamos, ¿cómo ves la parte del invierno que recién está empezando? ¿Ves un invierno muy complejo, digamos, por lo que estás viendo en estas últimas semanas, para el gran usuario, para las industrias, o no? Sí, mayo ya nos llamó la atención con los precios de energía que tuvimos. Junio vino fuerte, tanto para gas, con los cortes, y con precios que ya estaban, ayer estuve mirando el estimado de junio, era casi $160 el megawatt hora de energía, de 200 y pico el costo marginal. Julio va a estar por el orden un poco más, por los precios de GNL que se cerraron, y en agosto sí va a bajar justamente también por el precio de GNL. Nico, para cerrar, digamos, cuando nadie hace este raconto de precios de la energía que paga un gran usuario, y vos decías, bueno, acá hay una serie de mini reformas o decisiones concomitantes que te terminan generando un grado de dificultad más alto para después poder gestionar la realidad. Eso también forma parte de algo que hay que tener en cuenta y que por ahí no hubieses... Hoy con el diario del lunes es fácil, digamos, atemperado, porque vos estás mandando a una industria en un momento de bajo nivel de actividad a pagar esos precios. No sé si se compensa con el precio más barato que tuviste en verano, no lo sé. ¿Cómo lees ahí? A ver, corto para cerrar. Me parece que el gobierno tomó una decisión que fue asignar la capacidad de transporte del Perito Moreno al sector de distribución y en especial al abastecimiento de la demanda prioritaria. Sí. Y eso en castellano lo que determina es que cuando falta gas natural el que tiene que salir a comprar gas es el sistema de generación o industria. Esto que parecería normal, no es normal y es antimercado. ¿Pero está bien o no? En mi opinión no, porque digo, si yo voy a una lógica de mercado es el consumidor que tiene un consumo estable a lo largo del año sin estacionalidad, te termina pagando el pico de abastecimiento en invierno. No digo, al gas barato
plano todo el año, debería acceder el sector industrial, y el sector residencial, en una lógica de mercado, debería afrontar el costo de la estacionalidad. Es decir, vos el le gas de darías- invierno es más caro. Vos le darías hasta, y hay también una mirada económica de tu parte, de decir, che, yo le doy un precio de gas plano a la industria, le doy hasta gas más barato a industria porque es el que me genera puesto de trabajo, el que me mueve la economía, y si el consumidor estacionalmente me consume mucho gas en invierno, bueno, busquemos la manera de que ese tipo se gaste. Sí, el consumidor. Digo, el problema es que hablamos del consumidor. En el consumidor hay una bolsa muy heterogénea donde tenés gente pobre que accede al servicio Sí. y que lo vas a tener que subsidiar, pero también tenés todo el corredor norte de Avenida del Libertador. Digo, no tiene sentido subsidiar ese consumo estacional en invierno con mayor costo industrial. Cuando vos ves a nivel global, la industria tiene costos de adquisición de energía más barato que el usuario residencial. Eso en Argentina se rompió. No fue con este gobierno, digo, viene de hace décadas, pero digo, uno lo que esperaba es que se armara un mecanismo de asignación de volúmenes de gas distinto que reflejara más la estacionalidad de cada uno de los consumidores. Es decir, si uno mira, por ejemplo, el proyecto de ley de zonas frías, que es una mini ley ómnibus que está en el Senado, ya tiene media sanción de diputados, lo que buscó el gobierno ahí es recuperar cierta lógica, cierta racionalidad económica, diciendo, che, no tiene sentido subsidiar a toda la provincia de Córdoba, de Mendoza, buena parte de Santa Fe, solamente por vivir territorialmente, geográficamente en esa provincia, sino que hay que volver a asignar un criterio económico, es decir, el que consume mucho gas paga el costo real, digamos, que tiene. En este diseño de política pública de quién accede, quién tiene prioridad para acceder al gas local, vos decís que es inverso, no aplicó esa misma lógica. Es inverso, digo, y la ley ómnibus, la parte de zona fría, ¿no? Digo, toda la otra parte de la ley hay otras partes para discutir Sí. más en detalle. Digamos, el proyecto de la ley del año 2021 lo que te determinó es, vos le estabas subsidiando entre el 30 y el 50% de la tarifa de gas a las zonas con PBI per cápita más alto de la Argentina. No tiene sentido que la zona núcleo de Pergamino tenga un subsidio en el consumo de gas del 30%, cuando no se lo podías dar al conurbano bonaerense, ¿no? Digo, eso era claramente asimétrico y no tenía una lógica distributiva. Y con ustedes, desde Economía y Energía, en algunos de los informes que sacaron últimamente, directamente hablaban de que el régimen ampliado de zonas frías, el que se aprueba en 2021, no me acuerdo la ley 26.347 creo que era, directamente medio que funcionaba como una especie de subsidio cruzado desde el conurbano hacia las provincias que se sumaron al régimen de zonas frías, como Mendoza, como Córdoba, como Santa Fe, como el interior de la provincia de Buenos Aires. El régimen se financia con un cargo que abona el conjunto de la demanda. El usuario en el conurbano bonaerense, en el segundo cordón conurbano bonaerense, cuando paga el gas, paga un porcentaje, 7,5 de cargo, para subsidiar el consumo en zonas frías. Digo, hay una transferencia de ingresos de una zona de bajos ingresos, conurbano bonaerense, contra, por ejemplo, Pinamar o Pergamino. No tiene mucho sentido, más aún cuando la isoterma de temperaturas en esa franja es similar. Ahora, Nico, si te pido una reflexión desde lo político, porque desde lo técnico lo estás explicando, las isotermas, no tiene tanto sentido. Ahora, desde lo político, ¿cómo puede ser que una herramienta, la ampliación de la ley de zonas frías, que tiende a concentrar riqueza en sectores que ya tienen riqueza, sea presentado por un sector político muy representativo, muy o menos, pero representativo, como una política redistribucionista, digamos? ¿Es falta de información? ¿Qué es lo que falta ahí, digamos? No, digo, ¿cómo lo leen ellos? Desconozco, no tengo la menor idea. De redistributivo no tiene absolutamente nada. Paga el conurbano bonaerense para financiar a los usuarios de altos ingresos en Pinamar, en toda la costa atlántica y en la zona núcleo pampeana. No es distributivo. Es más, cuando vos ves lo que quedó sin zona fría, porque quedó medio país con zona fría, lo que quedó sin zona fría es la parte más pobre del país. O sea, quien diseñó ese proyecto de ampliación de zona fría, porque digo, eso se festejó desde un sector más centro-progresista o desde un sector del peronismo más desde ese lugar, se presentó como una bandera redistribucionista. Yo creo que el problema ahí de fondo, no con eso, sino con todo, es nunca se fija en quién lo paga, siempre alguien lo paga, ¿no? Digo, ese subsidio lo pagaba con un sobrecosto el conjunto de la demanda, y cuando ese fideicomiso no alcanzaba, era rentas generales, lo pagaba el fisco. Cuando lo paga el fisco,
también lo paga todo el mundo, porque encima no es distributivo, porque este país tiene una estructura de recaudación bastante regresiva. Con lo cual hay poco de redistribución. El problema es que en general no nos fijamos quién termina pagando la cuenta, pero alguien siempre la paga. Sí, en este caso vas al extremo, porque ponele que vos tenés la tendencia a no mirar quién financia. Ok, eso existe en Argentina, nos pasa todo. Ahora, en este caso es todavía más paradójico, porque quien lo paga es el sector que menos tiene, digamos. O sea, es como... El problema es que si metías con urbano bonaerense en zona fría no te daba el cálculo para que los que pagan te lograran financiar. Claro, pero te digo en serio, a mí me río un poco porque es medio paradójico que decir, un sector que es representativo políticamente del conurbano presenta una medida de defensa del conurbano que en realidad lo que termina haciendo es que ese usuario que vive en La Matanza y tiene suerte de tener gas natural paga un 7,5% más de su factura para financiarle el gas a alguien que vive en Córdoba capital y tiene buen nivel de ingreso. Sí, o el chacarero en el norte, el corredor norte de la provincia de Buenos Aires. Y eso se presenta como un avance de igualdad en términos sociales, y vos decís, pero puta, o sea, los números no dan eso, pero bueno, veremos qué pasa. Ahora que salió Manuel Adorni de Jefatura de Gobierno, la información que tenemos nosotros es que el gobierno, ya con Diego Santilli en ese cargo, va a intentar aprobar esta modificación, esta ley ómnibus de energía, porque ahí está incluido una serie de acuerdos de pasivos y de activos regulatorios para las empresas eléctricas, que es un tema que podríamos hablar largo, pero ya me están haciendo señas de ir terminando. La extensión del programa de régimen de promoción de las energías renovables, que eso está vencido y hay que extenderlo. La ley de zonas frías y alguna cosa más que me estoy olvidando. Te hago un comentario, Nico. Está como instalado, ¿no?, este tema de que para promover el RIGI o para lanzar el RIGI el gobierno tiene que resignar ingresos fiscales, ¿no? Y eso no necesariamente es así. El RIGI te produce dos efectos. Uno es acelerar inversiones que se producirían a lo largo del tiempo, pero además promueve que las empresas inviertan más. Y eso, en definitiva, no te hablo en el mediano o largo plazo. En el corto plazo, te estoy hablando en 3 años, el fisco termina recaudando más que si no existiera ese incentivo fiscal. Entonces, en el primer año, en el cortísimo plazo, podría resignar impuestos, pero en el corto plazo, en el término de 3 a 5 años, recaudaría más que si no existiera incentivo. Y tenés el ejemplo de Noruega con el incentivo que propuso para la exploración en el Mar del Norte, en el offshore, a la salida de la pandemia, y que el Estado terminó recaudando en el transcurso de 3 años casi $3.000 millones más a que si no hubiera existido ese incentivo. Así que eso, como que está instalado, para mí no es así. Un comentario daría para otro programa, porque me parece para discutir, no comparto, creo que tiene un costo fiscal alto y me parece que la discusión es si se iba a realizar o no se iban a realizar, ¿no? Digo que hay una discusión ahí larga para hacer. Sobre el RIGI. Otro programa. Sí, y de hecho, en algún punto, a veces se nos escriben, che, qué bueno la discusión sobre el RIGI, hay otros que te dicen, che, lo de RIGI ya está discutido. El tema es verdad, quizás habría que haber dado mucho esta discusión en el momento del debate de la ley. El tema es que, bueno, como es un programa por 30 años y que a su vez tuvo una modificación y se permitió que actividades que no estaban previstas cuando se aprueba la ley bases en 2024, como lo que era el upstream de petróleo, que los ciclos de recupero de inversión son mucho más cortos, o sea, y eso es un dato objetivo. Como me decía el otro día un alto funcionario del Ministerio de Economía, está bien que se discuta sobre eso. O sea, está bien que existe cierta polémica sobre si está bien o mal incluir los proyectos de upstream de petróleo dentro de un RIGI, porque de vuelta lo estamos discutiendo hoy, pero tiene una duración de 30 años. Entonces, en 10 años, cuando alguien analice, che, ¿por qué un RIGI, este pozo tiene 10% menos de ganancia o no paga derecho de exportación y este pozo que está al lado sí lo hace? Bueno, hay que... Sí, pero no tengamos en cuenta, no son solamente los pozos, es principalmente la infraestructura. Los pozos hasta te diría que es secundario, porque si vos aplicás al RIGI y te comprometés a invertir $300 millones, es porque ahí adentro estás metiendo una planta, estás metiendo un sistema de transporte, no son solamente pozos, y ahí estás hablando de 30 años, ¿no?, para amortizar ese. No, totalmente, por eso da para hablar, o sea, podemos hablarlo con Nico Arceo largo para hablar, porque hay que bajar bien. De hecho, por ahí lo hacemos un programa especial sobre esto, por lo menos para elevar el nivel de conocimiento. Es la idea de Dínamo, siempre tratar de que a partir de una conversación uno sale mejor parado de cómo entró. Así que no me voy a extender mucho más. Agradecerte, Nico, agradecerte, Ernesto, Nadia, siempre es un placer. Y seguimos al habla en cualquier momento. Chau, chau.